Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Por aquí Gloria Paredes dándoles la bienvenida a Vivir Tejiendo, el canal donde amamos los tejidos. Y miren lo que les traigo hoy para compartir con ustedes el paso a paso de este lindo mini ponchito o cubre hombros que por la parte de adelante se ve así, y ahora les mostraré cómo se ve la parte de atrás. Así luce por la parte de atrás. Está tejido en la técnica de 2 agujas o palitos en punto pluma o zigzag, y también tiene unos toques de crochet o ganchillo en los bordes. Tejido con lana indicada para las agujas de 5 milímetros, pero hemos trabajado lana doble en agujas de 10 milímetros, aproximadamente de 150 a 160 gramos. A continuación el paso a paso y no se pierdan ni un solo detalle. Bien, chicas, vamos a empezar a tejer nuestro mini ponchito, ¿sí? Es para adulto, pero es un tamaño corto, no es un poncho que cubra totalmente todo el cuerpo, sino que es corto, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar esta lana que me gusta mucho, de la marca Lancaster Perlita Dominó, que es una lana indicada para las agujas de 5 milímetros más o menos, ¿sí? Vamos a utilizar una madeja y media madeja más, una madeja y media, porque vamos a utilizar aproximadamente 150 gramos, ¿sí? Vamos a usar también agujas un poquito gruesas, como son estas de las número 10 milímetros, y un ganchillo de 5.5 milímetros, indicado más o menos para este tipo de lana, este grosor de lana. Y el ganchillo solamente va a ser para hacer un adorno, que luego lo puedes poner tú, si quieres, en vez de este adorno tejido a ganchillo, puedes ponerle unos flecos, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces, y lo más bonito de todo esto es que se teje tan solo en 2 carreras que se repiten a lo largo del tejido, y nos queda un punto precioso. Vamos entonces a la práctica. Miren qué lindo punto tengo hoy día para ustedes. Ya lo hemos tejido en nuestra galería de puntos. Se trata del punto pluma, o el punto también conocido con el nombre de zigzag. Es un punto semicalado, claro, porque trae algunos agujeritos, pero gran parte viene el tejido como cerradito, ¿sí? Este punto es tan facilito y se teje tan solo en 2 carreras, y voy a mostrarles, ¿sí? Vamos a tejer desde la primera carrera. Entonces imaginemos que hemos montado nuestros puntos. ¿Cuántos puntos? 29. Miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 29. Si ustedes quieren que con estos 29 puntos creen que es muy cortito y quieren darle un poquito más de ancho, les voy a dar la medida que tiene esto. Tiene 25 centímetros, con 29 puntos mide 25 centímetros. Pero si ustedes quieren darle más, por ejemplo, yo le puse en las orillas 4 y 4, pero ustedes pueden poner hasta 8 y 8 y les va a dar pues el doble de esto que tenemos aquí, ¿sí? Para cada lado. Entonces, esta parte de la orilla, que son 4 derechos no va a alterar para nada el patrón de aquí el centro. Entonces, si desean aumentar, aumentan a los lados. Y si desean tejerlo más delgadito en agujas más finitas, con otro grosor de lana, no se olviden de ver nuestro video cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas. Con él podrás tejer cualquiera de nuestras prendas en la talla de tu preferencia. Bien, después de haber hablado tanto, vamos a empezar. Vamos a imaginar que recién montamos nuestros 29 puntos y vamos a tejer la primera carrera así. Solo son 2 carreras. 4 puntos derechos, 2, 3 y 4 puntos derechos. 21 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 puntos revés. Bajo mi hebra y termino con 4 derechos. Todas las carreras impares, como la número 1, la número 3, 5, 7, 9, 11 y todas las demás que vayas a tejer,
se tejen de la misma manera. Ahora vamos con la carrera número 2. Bien, la carrera número 2 se teje de la siguiente manera. Tejemos 4 puntos derechos. 1, vamos a aclarar bien la imagen, ahí. 2, 3, 4 derechos, ¿sí? Levanto la hebra, un derecho, 2 derechos, 3 derechos, ¿sí? Luego voy a tomar 2 puntos juntos del derecho, pero por la parte de atrás. Así no, sino así, por atrás, ingreso por aquí y salgo por atrás, ¿sí? Y tomo 2 juntos así y luego 2 juntos por delante. Lo voy a volver a repetir, no se preocupen. Luego 3 derechos, 1, 2 y 3 derechos. Levanto la hebra, un derecho, vuelvo a levantar la hebra, 3 derechos, 1, 2, 3 derechos. Nuevamente tomo 2 juntos del derecho por atrás y luego 2 juntos del derecho por delante. Y luego 3 derechos, 1, 2 y 3, ¿sí? Levanto la hebra y termino con mis 4 derechos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esas son las 2 carreras que vamos a repetir a lo largo o alto de todo mi tejido. Voy a volver a tejer la carrera 1 y la carrera 2 para que les quede muy clarito. Y esta vez voy a ir más lento, ¿sí? Entonces, repetimos la carrera 1. 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Subo mi hebra y tejo 21 revés. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21 puntos en revés, bajo la hebra y finalizo con 4 derechos. Y estas son todas las carreras impares, de número impar. Doy la vuelta, ¿sí? Y voy a volver a repetir la carrera número 1, ¿sí? Aquí la repito para que ustedes la vean muy clarita. Empiezo tejiendo 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Levanto la hebra y tejo 3 derechos. 1, 2, 3. Tomo 2 puntos juntos del derecho por atrás, inmediatamente 2 juntos del derecho por delante y tejo 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Levanto la hebra, un derecho, levanto la hebra de nuevo, 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Tomo 2 puntos juntos del derecho por atrás y 2 puntos juntos del derecho por delante. Y luego 3 derechos. 1, 2, 3. Levanto la hebra y termino con 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. Así voy a tejer estas 2 carreras hasta que mi tejido tenga un aproximado de 1 metro de largo, ¿sí? Entonces yo voy a medir aquí, voy a doblar así mi tejidito. Miren, aquí se hace como forma de ondita, ¿sí? No se preocupen. Yo voy a ver cuánto mide ya mi tejido, si me falta o ya estoy para rematar los puntos. Y tengo 44 centímetros, lo que quiere decir que tengo 88 centímetros porque está doblado, ¿sí? Entonces voy a seguir tejiendo hasta alcanzar 1 metro y al término nos encontramos. Tan solo 2 carreras, ya saben que se repiten a lo largo de todo nuestro tejido.
Bien, he continuado tejiendo y ya tengo 1 metro, ¿sí? 1 metro de largo, repitiendo estas 2 carreras nada más. Entonces así está mi tejido. Y ahora he terminado esta carrera y me corresponde tejer por el lado revés. Por allí es por donde voy a rematar los puntos de la siguiente manera. Una vez que ya tenemos 1 metro de alto, ¿sí? Entonces tejo el primer punto en derecho, el segundo también y paso el anterior por encima. Esto es todo lo que voy a hacer para rematar los puntos. No voy a ajustar demasiado la hebra ni tampoco la voy a dejar suelta. Incluso la lazada también la tejo como punto y sigo rematando todos los puntitos, ¿sí? Hasta el último punto. Terminando aquí de rematar los puntos, aseguramos la hebra. Vamos a hacer una costurita y vamos a pasar a la parte de crochet o ganchillo, ¿sí? Para que ustedes vean qué bonito nos va a quedar nuestro mini ponchito. Ya les decía al inicio, es un mini poncho o un cubre hombros, ¿sí? Porque un poncho grande normalmente llega casi a cubrir hasta el puño o la mitad del brazo. Este es un poncho pequeño o un cubre hombros, pero la verdad es que es bastante práctico para los días de frío y nos deja mucho movimiento en los bracitos, lo que a veces el poncho no nos permite, ¿sí? Y la verdad que lo puedes tejer en una tarde porque está facilito con agujas gruesas, avanza bastante rápido y queda lindo. Y por ejemplo, si lo tejes con lana de 12 milímetros o lana indicada para agujas de 12 milímetros y agujas de 12 milímetros, pues te va a quedar mucho más grandecito este mini poncho o cubre hombros, ¿sí? Bien, ya estamos llegando al final. Ahí está. Y listo, terminamos. Vamos a cortar nuestra hebra y vamos a dejar como un medio metro más o menos de lana para coser con comodidad y luego ocultar, ¿sí? Y toda esta lanita la vamos a pasar por aquí por el último puntito. Ajustamos la hebra y listo, miren, ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos con las bufandas cruzadas, ¿sí? Ponemos esto así. A ver, vamos a acomodar para que se pueda ver bien. Allí ponemos esto así, miren. Traemos para adelante y esta parte va a venir aquí. No se preocupen que esta parte está así como ondeada porque a la hora que la cosemos va a quedar muy derecha, no se preocupen. Y vamos a coser esto así, ¿sí? Bien, entonces voy a tomar mi lanita, mi aguja lanera. Voy a coser con las 2 hebras para que me dé firmeza. Ahí está. Y bueno, puedo coser por el revés o por el derecho como quiera primero. Miren, yo en este caso voy a coser por el derecho, pero voy a ubicar bien esta esquinita aquí. Y voy a ir llevando así hasta acá. Y voy a tomar entonces un puntito de aquí. Y uno de acá. Al cálculo porque aquí tenemos puntos y aquí tenemos carreras. Entonces más o menos vamos a ir sacando el cálculo, ¿sí? Ahí está. Vamos a coser así. Y vamos a continuar así hasta completar aquí que lleguemos y terminemos. Aseguramos y vamos con el siguiente paso. Bien, miren, ya escondí todas las hebras, terminé de coser. Aquí se ve, como les dije, derechito, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, quiero mostrarles. Así es como lo hemos puesto, ¿sí? Como los cuellitos cruzados. Bien, ahora vamos a poner la puntita esta hacia arriba. Y aquí justo vamos a atar la lanita para empezar a tejer en ganchillo los flequitos o la especie de flequitos que le vamos a poner, porque en realidad son unos rulitos. Ahora, si ustedes no dominan el ganchillo, no hay problema, pueden ponerle los flecos que tradicionalmente le ponemos, ¿sí? Ingresamos el ganchillo así y vamos a pasar la hebra
Voy a hacerle un nudo, 2 nuditos, ahí está, ajustadito, y vamos a dejar esta hebra corta hacia atrás para esconderla luego. Y vamos a empezar así, miren, es muy facilito. Introduzco el ganchillo aquí donde he amarrado la lana. A ver, déjenme que les acerco y les pongo bien clarito. Ahí está. Y vamos a tejer 8 cadenitas. Saco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y luego vamos a tejer presionando esta última 2 cadenitas. 1 y 2. Enlazo y esta que estoy presionando con mi dedito voy a ingresar allí. Voy a tejer un punto alto y allí mismo un segundo punto alto, ¿sí? Son 3 puntos altos contando las cadenitas de aquí. Enlazo nuevamente y voy al siguiente espacio de cadena y pongo allí también 3 puntos altos. 1, allí mismo 2, allí mismo 3, ¿sí? Bien. Enlazo nuevamente y voy al siguiente puntito y vuelvo a poner 3. A ver que tengo un nudito aquí, vamos a desatarlo. Ya está. Faltaba uno más para que sean 3. Listo. Enlazo nuevamente y voy al siguiente espacio. Y así voy a ir colocando en cada cadenita 3 puntos altos, ¿sí? Para poder formar estos rulitos o churritos, como quieras llamarle, ¿sí? Miren, otra vez enlazo y voy al siguiente espacio de cadenita, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente enlazo y voy al siguiente espacio sin pasar ninguno por alto, ¿sí? En cada uno de los 8 voy a colocar así 3 puntos altos en cada lugar, en cada cadenita. Aquí lo quiero hacer todo delante de ustedes para que no les quede ninguna duda, ¿sí? Ahí está. 1, 2 y 3. Listo, miren cómo se va formando esto. Entonces, una vez que hemos terminado allí, vamos a ir, miren, medimos así con nuestro último punto alto aquí. Entonces voy a ir aquí y voy a tejer aquí un punto bajo, así. Listo. Ahora voy a deslizarme con puntos bajos. 1, 2, más o menos calculando la distancia a la que pueda yo tejer el punto bajo. 3, 4 y 5, ¿sí? Allí, miren. Tiene más o menos, quieren que les diga en centímetros. Voy por mi cinta métrica. Bien, miren, aquí con la cinta métrica les digo, hay una separación de 4 centímetros entre rulito y rulito. Y volvemos a tejer 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presionamos esta, la que está después de este de aquí, presionamos así con el dedito y tejemos 2 cadenitas más. Ingresamos aquí y tejemos 2 puntos altos, 1 y 2. Y luego vamos a ir poniendo 3 puntos altos en cada cadenita, ¿sí? En cada una de estas 3 cadenitas y volvemos a repetir la misma distancia con 5 medios puntos y así vamos por todo alrededor. Al término nos encontramos. Bien, miren, he continuado haciendo estos rulitos como les expliqué y he dado toda la vuelta por todo alrededor de mi mini ponchito. Y ahora estoy aquí, lo que voy a hacer es, una vez que he llegado a este extremo, voy a ir aquí y voy a tejer un puntito deslizado para cerrar ahí. Una cadenita más
y corto la hebrita, retiro el excedente, ajustamos aquí y vamos con la aguja lanera a perder esta hebra, ¿sí? Y así como vamos a perder esta hebra en el tejido, vamos a trabajar perdiendo todas las hebritas que tengamos en nuestro tejido, de manera que lo dejamos muy limpio y podemos ya ponerlo en el maniquí para ver cómo luce, ¿sí? Y he utilizado un aproximado de 150 a 160 gramos, incluyendo los flequitos. Claro que tendrá mucho que ver con la tensión con la que ustedes tejen. Si tejen más ajustadito, va a entrar un poquito más de lana, pero solo un poquito. Miren, ahí está. Así es como se ve. Y vamos a ponerlo en el maniquí para ver cómo luce. Y listo, miren, así es como luce nuestro cubre hombros o mini ponchito, realizado en la técnica de 2 agujas con un toque de ganchillo en la parte del borde. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer este mini ponchito y será hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Gracias por su preferencia y por todo su cariño. Muchas, pero muchas bendiciones.